Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una buena semana hasta este momento, que todas las cosas marchen muy pero muy bien. El Señor les bendiga. Tenemos el privilegio en esta noche de recibir la palabra, de poder seguir aprendiendo del Señor. Y bueno, damos la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo, que se van conectando desde sus casas. Y esa es nuestro pequeño estudio bíblico entre semana. Así que espero que todos puedan aprender, todos podamos ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Así que les recuerdo, también estamos los domingos a partir de las 9 de la mañana, cordialmente invitados. Estamos haciendo un estudio de Primera de Corintios. Y bueno, estamos viendo un tema bastante interesante que es el tema de los dones. Así que espero que este próximo domingo todos podamos llegar puntuales, podamos adorar al Señor y por supuesto ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Muy bien, no siendo más, vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Señor, pidiéndole que nos bendiga hoy con su luz, con su palabra y que Él sea guiándonos en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo tan especial. Te pido, Señor, que hoy nos bendigas, que hoy, Señor, abras nuestro entendimiento y que, Señor, hoy tu palabra nos lleve a que nuestra alma sea saciada de ti, Padre. Gracias te doy por este día, por esta jornada. Quiero pedirte, Señor, que en este día tú me puedas usar, Señor, para tu gloria, para poder presentar este mensaje, Señor. Sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer versículos 1 al 9. Mateo 13, versículos 1 al 9. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias y vamos a estar meditando en estos versículos. Mateo 13, versos 1 hasta el 9. Muy bien, dice la palabra del Señor. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Creo que este es un mensaje que, como todo mensaje que pueda surgir de la palabra de Dios, nos va a bendecir bastante. En primer lugar, definamos qué es una parábola. Una parábola es una enseñanza espiritual dada a través de un ejemplo terrenal. Lo voy a repetir. Es una enseñanza espiritual dada a través de un ejemplo terrenal. Cristo tomó cosas comunes y ordinarias de la vida diaria para enseñar verdades del reino de Dios. Ahora, mira cuál es el propósito de las parábolas. Ahí mismo en ese capítulo que estamos, quiero que leas conmigo desde el versículo 11 en adelante. Y es bastante interesante lo que dice el Señor acerca del propósito. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó,
pero a otros no. Ojo a este detalle. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Qué interesante poder entender en esta noche que cuando el Señor hablaba en parábolas, estaba buscando varias cosas. La primera, a través de las parábolas se podía separar claramente los que rechazan la verdad aunque la escuchen, de aquellos que están siendo alumbrados por la luz de Dios. Número 2, a través de las parábolas se puede separar al perezoso espiritual, porque es aquel que no quiere entender más, de los que aunque no tengan mucho entendimiento, quieren aprender más. Así que aquí podemos ver, por ejemplo, que el que quiere ser un niño espiritual va a seguir siendo un niño. Pero el que quiere aprender más tiene que venir a Jesús para que Él le dé entendimiento. Mira que es muy interesante que a medida en que todo creyente va profundizando en el estudio de la palabra de Dios, cada vez el Señor va abriendo nuestro entendimiento, más y más. Por eso ese entendimiento se va a ver traducido en madurez, en las cosas que hacemos y vivimos a diario. Así que mira qué interesante ese propósito de las parábolas. Sabemos por lo que acabamos de leer que Jesús estaba ante una gran multitud. Pero mira que a pesar de que era una gran multitud, no el 100% de esos oyentes lograron comprender lo que Él estaba diciendo. Solo un grupo muy pequeño. ¿Por qué? Porque solo un grupo pequeño se acercó a Jesús a preguntarle qué significaba esa parábola. Así que en ese orden de ideas, tú te vas a dar cuenta que en el ámbito de la fe, inclusive puede haber una iglesia con pocas personas o con muchas, pero lo ideal sería que todos pudiéramos tener ese fruto que nos da la palabra de Dios. Sin embargo, no todos lo tienen. ¿Por qué? Uno de los factores que nos deja ver esta parábola claramente está en que hay personas que pueden estar allí físicamente, pero su corazón no está allí para entender. Entonces, sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos desde casa, tenemos que tener mucho cuidado porque puede estar la cámara prendida, pero puede estar el televisor prendido. Puede estar el celular con notificaciones y muchas otras cosas. Entonces, la idea es que en un momento como este, seamos bendecidos a través de la palabra y que podamos tener la reverencia necesaria, a pesar de que no estamos aquí presencialmente, y que podamos hacerlo de la mejor manera. Ahora, ¿quién es el sembrador? Obviamente, pues todos sabemos que la parábola nos dice que es aquel que sale a sembrar. Sale a sembrar. Un sembrador no puede ser alguien que se queda allí estático, sino que debe caminar, debe salir. La otra pregunta, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. En esta parábola la semilla es la palabra de Dios, lo dice Lucas 8:11, no lo vamos a buscar. Pero, ¿qué es el terreno? El terreno claramente son las personas, el corazón de cada persona. Ahora, en esta parábola vamos a encontrar también dos grupos de personas. Está la multitud y los discípulos. La multitud son todos aquellos que estaban allí reunidos, que escucharon,
y no entendieron, y lo peor de todo es que no les importó que no haber entendido lo que Jesús dijo. No creas tú que todo el que va a una iglesia como tal está dispuesto, está entendiendo. Ahora entiendo que habrán algunas dificultades que son naturales, pero aquí estamos hablando de la disposición del corazón, que sí creo que todos podemos estar al mismo nivel, de que si vamos a buscar de Dios, vamos a tener la mejor actitud, estar lo mejor dispuestos para escuchar lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Pero mire la característica de los discípulos. Los discípulos claramente sus vidas fueron expuestas a la palabra de Dios, pero ellos no se quedaron con las dudas, sino que fueron a Jesús a indagar, a preguntar. Son dos características que nos tienen que dejar muy claro que Dios no desea que seamos de la multitud. El Señor quiere tener discípulos. El Señor busca que tú y yo seamos sus discípulos. Y para que seamos discípulos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, pero no solamente escucharla, sino que tenemos que profundizar más. Vamos a ver justamente esos 4 tipos de terrenos que nos describe esta parábola. El primero, el Señor dice que el primero es la que cayó junto al camino. La que cayó junto al camino. El Señor la explica allí mismo en Mateo 13, en el versículo 19. Por favor, acompáñame y lo vamos a leer juntos. Mateo 13, verso 19. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino, y ojo a ese detalle, y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Cuál es el tema de este tipo de terreno? Que la palabra de Dios nos describe que toda persona que no tiene a Cristo está bajo la ceguera espiritual. Pero fíjate que curiosamente la Biblia describe que Cristo es el camino, ¿verdad? Cristo es el camino. Por ende, para que esa semilla dé fruto necesita que ese corazón esté en el camino que es Cristo. Este tipo de personas son aquellas que se quedan con sus dudas acerca de la palabra de Dios y claramente no buscan una respuesta. Yo recuerdo mucho en mis inicios con el Señor. Iba con todo el deseo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Me disponía cada domingo y cada día de la semana en que la iglesia abría sus puertas. Y claro, después en mi diario vivir surgían ciertas preguntas. Y me daba cuenta cómo Satanás está muy interesado en que esas palabras que el Señor había regado en mi alma a través de la predicación fueran robadas por él, porque mi entendimiento carecía de fruto en ese momento. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces dejamos esas dudas allí y entonces esa palabra no da fruto. Y el enemigo viene y roba esa palabra de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Por eso es tan importante, y algo que hago bastante énfasis en la iglesia, es que no escatimemos esfuerzos por profundizar, por conocer más de Dios. Por ejemplo, los espacios de discipulado. Si tú puedes invertir en una Biblia de estudio, lo aconsejo mucho, que tú puedas consultar los comentarios bíblicos acerca de lo que se está leyendo en la Biblia. Pero también, si te es posible, que puedas invertir tiempo en un seminario teológico. Algunos dirán, bueno, pero es que un seminario teológico es para pastores. La verdad, creo que un seminario teológico le hace mucho bien a cualquier tipo de creyente, sin importar cuál sea su rol en la iglesia local. Ahora, claro, si es una persona que es un pastor, qué bueno que lo haga. Es más, debe hacerlo por la gran responsabilidad que tiene de presentar la palabra de Dios. Pero si aún tú no tienes un rol de predicador, de pastor o algún rol de ministerio en la palabra, te hará mucho bien poder profundizar en las escrituras. Así que
Esto es lo que sucede con ese primer tipo de tierra. Cae junto al camino, no viene el enemigo y se roba esa palabra. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. El entendimiento está cegado, no tiene forma de echar raíz porque no hay tierra. Así que quiero que empieces en este momento a meditar si este tipo de tierra puede tener algo en común con tu vida espiritual. Tal vez tú escuchas la palabra de Dios, pero tú dices, no la entiendo. Probablemente es posible que tú estés junto al camino y no estés en el camino que es Cristo. Para eso es importante que tú creas en Cristo como Señor y Salvador, para que tú puedas estar en la conexión con el Espíritu Santo, que es el que te va a traer ese entendimiento de la palabra de Dios. Así que ese es el primer terreno, la que cayó junto al camino, esa semilla que es la palabra de Dios. Veamos la segunda, y es la que cayó en pedregales. Miremos lo que explica el Señor acerca de esta tierra en los versos 20 y 21 de Mateo 13. El Señor dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Mis hermanos, este tipo de terreno nos deja ver que la semilla necesita una buena tierra para echar raíces y crecer. Que esas raíces puedan ir bastante a lo profundo y darle todos los nutrientes y la firmeza que ese árbol necesita tener. Así que este tipo de terreno nos describe a los creyentes superficiales. Los superficiales. Segunda de Timoteo 3:5 dice al respecto, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Así que en la iglesia a veces vamos a encontrarnos con personas que son superficiales, que por fuera parecen ser discípulos, creyentes, pero la verdad es que es algo meramente superficial, no es algo que hay en su corazón. Este tipo de creyentes son ese tipo de creyentes de corta duración, de momentos. Empiezan con un buen ánimo, pero ¿qué pasa? Aquí viene lo interesante de este tipo de terreno. Es que vienen las aflicciones, las persecuciones y desisten. Yo sé que usted debe conocer personas que le han dicho, no, a mí me iba mejor antes de conocer a Dios. Yo creo, nunca he tenido tantos problemas. ¿Saben por qué? Porque es importante decirle a los nuevos creyentes que van a venir cierto tipo de dificultades porque estamos en un tema de guerra espiritual. ¿Y sabes una cosa? Vamos a ser perseguidos porque ya no pertenecemos a este mundo. Vamos a tener cierto grado de oposición, como lo he dicho algunas veces. Habrán personas a las que tendrán una gran oposición, otras tal vez menos, pero todos tendremos cierto grado de oposición espiritual si estamos caminando realmente con el Señor. Así que aquí están los superficiales. Son aquellos que se desaniman con los problemas. Son aquellos que se desaniman cuando Dios nos coloca en una disciplina. Y entonces dicen, no, pero a mí ¿por qué las cosas me están saliendo de esta manera? Si se supone que ahora que estoy con Dios todo me debe salir bien. Pues mis hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, la palabra dice que Dios al hijo que ama, a ese disciplina. Y a veces no nos gusta la disciplina de Dios. Y hay gente que desiste del camino porque no toleran o soportan la disciplina que proviene del Señor. Este tipo de tierra son los superficiales. No, yo la verdad prefiero devolverme al mundo porque allá me iba mejor. Allá no tenía tantos problemas, no tenía tantas dificultades. Y entonces no soportan las persecuciones.
el ser perseguidos por ser radicales, el ser perseguidos por querer amar a Dios, el ser perseguidos porque el mundo se burla de la fe. Así que, ¿aquí qué pasa? Falta la perseverancia, falta esa pasión por el Señor. Entonces, aquí vemos que ese segundo tipo de terreno son los que son superficiales, los superficiales. Esa tierra tiene muy poca tierra y esas raíces no son profundas, no son profundas. Si eres un cristiano superficial, va a venir cualquier dificultad en la vida y te vas a zarandear muy feo. Por eso yo te aconsejo, no seas superficial. Sea un creyente genuino, real, no perfecto, pero sea alguien genuino con Dios. Sea alguien que desea profundizar más en el Señor. Veamos la tercera clase de tierra. Y esta es la que cayó entre espinos. El Señor la explica en el versículo 22 de Mateo 13. Mateo 13, versículo 22. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Estos son los que son cautivados por el engaño del mundo. Este tipo de terreno está caracterizado porque recibe la palabra con alegría, pero de repente empieza a ver las cosas atractivas de este mundo, las riquezas, el orgullo, la vanagloria de la vida, el materialismo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza todo esto a jugar un papel muy atractivo, pero resulta que Dios no es una prioridad en su corazón. Sus prioridades son otras y empiezan esas cosas a convertirse en algo que ahoga la palabra de Dios, ahoga lo que debiera producir fe en nuestra vida. Hay otras prioridades, como el afán de este siglo. Todo lo quieren ya. No se aguantan un proceso de Dios. Y entonces Dios los tiene en un proceso de espera. Pero como hay tanto afán, entonces no hay paciencia. No hay tiempo para esperar el momento de Dios. Oran diciendo, Dios, no se haga tu voluntad, sino la mía. No han aprendido a descansar en Dios. Viven afanados por todo, no tienen paz en su corazón, porque el afán domina sus corazones. El afán de este siglo. Y nos dice aquí también que es el engaño de las riquezas. Las riquezas producen un engaño. Ahora, vuelvo y recalco, lo he dicho muchas veces. Yo creo que no está mal que el creyente quiera prosperar, pero recordemos que todo debe ser en una justa medida, que eso no sea la prioridad de nuestra vida. El querer ser rico para los hombres, pero no ser rico para con Dios, ¿verdad? El ser rico para las demás personas, pero no ser rico para con Dios, significa que yo desee primeramente el reino de Dios y su justicia. El amor al dinero, la Biblia dice que es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males te hará extraviar de la fe. Por eso debes mejor poner la mirada en las cosas de arriba. Estas cosas ahogan la palabra y la harán infructuosa. La harán infructuosa. ¿Por qué? Por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo ese tipo de cosas empiezan a convertirse en cosas que nos distraen de buscar la gloria de Dios, de buscar la presencia de Dios, de buscar las prioridades de Dios. Este tipo de terreno entonces está caracterizado por las seducciones de las cosas de este mundo, ¿verdad? Yo no puedo tener mi corazón dividido. Yo no puedo tener mi corazón interesado en el mundo e interesado en Dios. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores. Entonces, tenemos que tomar decisiones, porque si no seremos como esta tierra, una tierra que será espinosa,
que recibiremos la palabra cada domingo, cada miércoles, en cada devocional, pero esa palabra no va a dar fruto porque sencilla y llanamente nuestros intereses están puestos en otras cosas diferentes. Y por eso estamos llenos de afanes, y estamos llenos a veces de deseos engañosos, como el engaño de las riquezas. Pero vayamos a la última, y es la que cayó en buena tierra. Dice el Señor en el versículo 23, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sabes? Aquí es importante hacer una claridad. Si hablamos de buena tierra, estamos hablando de hombres buenos. Pero ¿sabes que la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo? Así que aquí está la clave para hacer la buena tierra. En primer lugar, para hacer buena tierra, necesitamos tener a Cristo con nosotros. Si no, es imposible ser una buena tierra. Dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tremendo esto, no hay bueno ni uno. Después dijo el Señor en Marcos 10, 18 estas palabras, Jesús dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así que, si hablamos de una buena tierra, debemos entender la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de reconciliarnos con Dios, la necesidad de que el Señor cambie nuestro corazón y nuestra vida por completo. Así que necesitamos de Cristo para ser hechos una buena tierra, porque no hay bueno ni uno solo, y solo Él, a través de sus méritos, a través de su obra santificadora, pone su bondad en nosotros y cambia nuestros corazones. Dice 1 Corintios 1:30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. La obra de Cristo, la bendita obra de Jesucristo, nos hace santos, nos purifica, nos hace nuevas personas, nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva disposición hacia el Señor. Por eso, para hacer buena tierra, necesitamos sí o sí conversión, arrepentimiento, volvernos a Dios y creer en su Evangelio. Jesús dijo también en Juan 15, 4 al 5 las siguientes palabras: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así que el Señor nos está diciendo hoy que para hacer una buena tierra, para producir ese fruto, se necesita conversión. Necesitamos a Cristo. Tal vez hemos sido descubiertos por la palabra de Dios, que pertenecemos a algún grupo de estos terrenos que el Señor ha declarado en el Evangelio. Y solo tú delante de Dios sabes a cuál grupo perteneces. La idea es que a partir de este día podamos, con la ayuda del Señor, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer una buena tierra. Esa es la idea. Tal vez haya sido descubierto que puede ser alguien que estás junto al camino. Tal vez puede que haya sido un terreno
pedregoso en la vida espiritual. Tal vez eres la tierra que produce espinos. Pero hoy es tiempo de que puedas ser cambiado. Y para eso, tú y yo necesitamos a Jesucristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así que mira lo que pasa. Si tú entonces estás en Cristo, vas a someterte a Él como tu amo, como tu dueño, como tu Señor. Y entonces podrás oír y entender. Porque de eso se trata esta parábola. De poder oír, entender y dar fruto. Esto es estudiar, entender y retener la palabra de Dios. Dar fruto es entonces poner en práctica la palabra de Dios. Es la vida regenerada por la acción del Espíritu Santo. Tú necesitas producir a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto solo se va a lograr cuando tú estás en Cristo, cuando oyes la palabra, cuando profundizas en la palabra y cuando la pones en práctica. Eso garantiza que tú y yo seamos creyentes que demos fruto, que seamos una buena tierra. Así que mis hermanos, que este sea el momento para que reflexionemos. Y con la ayuda del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios, nos convirtamos en una buena tierra. Ruego al Señor que su poder esté entre nosotros y nos ayude a cambiar, nos ayude a nacer de nuevo, que Él nos conceda ese milagro y que podamos entonces, a partir de este día, abandonar aquellos tipos de tierra en los cuales no damos el fruto que Dios desea. Así que ruego que Dios te bendiga con gran fruto en el Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero darte gracias por esta parábola, porque tu deseo, Señor, es que no seamos una multitud estéril, que no seamos de ese grupo de personas que nos conformamos con oír un mensaje, pero que nuestro entendimiento se quede sin fruto. Oro, Señor, a ti para que el poder de tu Espíritu abra los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros y podamos dar el fruto que tú deseas, Señor. Yo te ruego, Señor, por aquellos que en esta noche están junto al camino, no están en Cristo. Y entonces viene el enemigo y por falta de entendimiento se roba la palabra. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de creyentes que abrazamos tu palabra, que profundizamos en tu palabra y no permitimos que el enemigo se robe la fe que nos da la palabra de Dios. Hoy te ruego, Señor, ayúdanos en esa batalla diaria. Batallas que a veces no se ven, porque son batallas que están aquí en la mente. Y el enemigo viene a cuestionar, como lo hizo con Adán y Eva, con que Dios les ha dicho. Así que Él viene a cuestionar. Y hoy, Señor, ayúdanos a profundizar. Te ruego que bendigas la iglesia con entendimiento, con discernimiento, con sabiduría. Bendice la iglesia con un alto deseo de retener la palabra, de entenderla, de escudriñar. Te pido por aquellos, Señor, que hoy son ese tipo de terreno que tiene poca tierra y la semilla cae en ella, pero sus raíces no son profundas. Y vienen las pruebas, vienen las aflicciones, las persecuciones, los problemas por causa de la fe. Y entonces, por no tener raíces profundas, se muere esa semilla. Hoy te ruego, Señor, por aquellos que sienten que son ese tipo de terreno. Señor, hoy haz ese milagro, Dios, para que ellos puedan echar raíces profundas, Señor. Ya se cambien de ese lugar donde todo está lleno de piedras y puedan empezar, Señor, a edificar su vida sobre Cristo y poder echar raíces profundas de fe. Señor, algunos han estado durante un largo periodo teniendo una fe tenue, débil, una fe que tal vez ha sido hasta accidental, porque han pasado tiempos en los que ya no saben ni por qué cree lo que cree.
Pero Señor, te ruego que bendigas a esas personas con un entendimiento mayor de tu palabra. Permite que sus raíces de fe sean profundas, fuertes, Señor, porque eso es lo que tú nos has querido dar a través de este ministerio, Señor. Raíces profundas en ti y en tu palabra, Señor. Padre, te pido por aquellos que no han soportado, Dios mío, la disciplina bíblica. No han soportado, Señor, la demanda de que seamos santos como tú eres santo. Te pido por aquellos, Señor, que han estado dudando si haber seguido tus pasos fue la mejor decisión. Y también el enemigo ha querido trabajar, queriéndoles hacer ver que no fue lo mejor. Pero Señor, hoy a través de este mensaje queremos dar ánimo a aquellos que han estado luchando con ese cuestionamiento en sus corazones. Te pedimos, Señor, que les des raíces fuertes y profundas, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esas raíces débiles, raquíticas y casi secas, hoy sean cambiadas por el poder del Espíritu Santo en raíces profundas, sólidas, que puedan retener ese gran árbol de fe que tú deseas que germine en nuestra alma. Padre, oro también en esta noche por aquellos que su vida de fe se ha desarrollado entre espinos. Porque paralelamente frente a ese deseo de querer agradarte, han también surgido deseos de agradar al mundo. Han surgido deseos, Señor, de que la gente no piense en que ellos sean cristianos radicales o personas que te amen, Señor. Permite que hoy esas espinas, esos espinos, sean cortados. Dales hoy la resolución que necesitan para mostrarse como genuinos creyentes. Y Padre, vencer las presiones y aquellos deseos engañosos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Que podamos renunciar a querer esos deseos que no provienen de ti, sino que provienen del mundo, Señor. Tu palabra dice que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Señor, rogamos para que hoy podamos ser plantados en una buena tierra. Te suplico, Señor, tú eres, Señor, tú eres ese terreno donde podemos germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque el que en ti, Señor, permanece, ese da mucho fruto. Hoy queremos conversión, hoy queremos empezar de nuevo, hoy queremos una nueva vida, Señor. Te rogamos, Señor, para que eso suceda, Dios, a partir de este día. Y poder, Señor, escuchar la palabra, retenerla y dar fruto de vida eterna, que es tu carácter, Señor hermoso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y que esta parábola la podamos estudiar en casa, con nuestros apuntes, con la Biblia abierta y sobre todo con un alma dispuesta a que el Señor haga los cambios que Él requiera en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, una excelente noche. Que el Señor les bendiga grandemente y con el favor del Señor nos vemos este próximo domingo muy puntuales a las 9 de la mañana. Bendiciones a todos. Una feliz noche.